Señor, que tú traes por medio de ella a nuestra vida. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, Dios mío, que están en este proceso. Ruego que seas tú animando el corazón, alentando sus vidas, oh Padre, y preparándonos para ser obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. Oh Dios mío, y que podamos estar dispuestos para toda buena obra. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, para suplicar que por medio de tu Espíritu seamos iluminados, seamos guiados, Dios, y podamos tener para gloria de tu nombre. Muchas gracias, Santísimo Señor. Bendito seas por siempre, por los siglos de los siglos. Te adoramos, oh Dios, y gracias por tenernos en tu presencia ahora. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga a todos. Es un gusto poderles saludar y compartir este tiempo con ustedes. Así que esperamos ser edificados por medio del estudio de las Escrituras. Bien, hoy vamos a hablar un poco, vamos a terminar el tema que tenemos de la iglesia para luego entrar a hablar un poquito más mejor, para poder profundizar en la doctrina después de lo que tiene que ver con escatología, la venida del Señor, el milenio, el reino de Dios, todo esto. Así que vamos a hablar, si ustedes tienen el material, en el capítulo 27, perdón. En el capítulo 27 va a hablar del bautismo. Creo que para nosotros, todos los que nos congregamos en una iglesia, el asunto del bautismo no es algo ajeno o desconocido. El bautismo se convierte en una de las prácticas más antiguas que la iglesia tiene. Y hay tres preguntas que hace el autor y es: ¿quién debe bautizarse? ¿Cómo debe hacerse? ¿Qué significa? Y yo haría una cuarta pregunta, es ¿cuándo debe bautizarse la persona? Vamos a intentar entonces dar respuestas a estas preguntas. La primera, ¿quién debe bautizarse? Bueno, cuando uno observa la palabra de Dios, lo primero que la iglesia hace es predicar el evangelio, anunciar o proclamar el nombre de Cristo. Cuando predicamos el evangelio, la misma palabra de Dios va a producir fe. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que cuando una persona oye la palabra y es impactado por ella, ahora esa persona podrá creer en Cristo. Esa persona va a ser un vaso depositario de la fe. Allí Dios va a comenzar a glorificarse en esa vida. Por lo tanto, lo primero que hace la iglesia es predicar. Dice Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Bueno, eso significa que lo primero que nosotros hacemos es predicar el evangelio, luego comenzamos los procesos de discipulado y en la medida en que estamos discipulando a las personas, nosotros les instaremos, les enseñaremos en el discipulado la necesidad de bautizarse. El bautismo es una de las ordenanzas dadas por el mismo Señor, pero adicional a eso, el bautismo se convierte también en el acto público en el cual un creyente manifiesta públicamente su fe en Jesucristo. El bautismo, hermanos, bíblico, debe ser un bautismo por inmersión. Ya estoy pasando a cómo se debe hacer, que esa sería la segunda pregunta. ¿Cómo se debe hacer? Entonces, para resolver la primera, ¿quién debe bautizarse? Uno que ha escuchado la palabra, que ha creído en el Señor. La iglesia debe discipular a las personas que vienen a la iglesia. Personas nuevas que se acercan a la iglesia entrarán en un proceso de discipulado. El discipulador, que es una persona que tiene conocimiento en la palabra, que está haciendo el pastoreo de esa persona, será quien vaya mirando y haciendo la observación si realmente esta persona ha creído en Jesús.
o simplemente es una cuestión emocional de ir a la iglesia y que de pronto quiere bautizarse, a ver qué experimenta, por si de pronto hay alguna bendición cuando se bautiza. Pero no debe ser así. El creyente, hermano, que está discipulando a otro, debe cerciorarse que la persona que está discipulando verdaderamente ha creído en el Señor. El bautismo, entonces, es un acto de fe. Otros hemos, o quizá en otros momentos se ha hablado de que el bautismo es un paso de obediencia. Claro que sí, pero la obediencia se desprende de la fe. Sin fe no hay obediencia. Antes de la obediencia hay que creer. Cuando uno cree, uno obedece. Por ejemplo, si yo les dijera, hermanos, allá afuera en la calle están repartiendo mercados. Ahora, yo sé que ustedes están en los lugares de culto y entonces, si ustedes me creen que allá afuera en la calle están repartiendo mercados, el que me cree va a salir a buscar el mercado que están repartiendo. El que no me cree no sale. O sea que finalmente la obediencia es un fruto de la fe. De tal manera que el bautismo es ya un fruto de la fe. La persona ha creído y ahora manifiesta su obediencia al Señor. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, nosotros venimos de un trasfondo católico donde normalmente a la persona se le bautiza cuando es un niño, un infante, un bebé. Y bautizar bebés, lo vamos a hablar un poquito más adelante, no es algo que practica la iglesia cristiana evangélica. La iglesia católica sí lo hace, pero tiene unas consideraciones que desde nuestro punto de vista no son bíblicas. Ahora lo veremos. Se debe hacer en un lugar donde la persona pueda ser sumergida en el agua. Bautismo es una palabra de origen griego que significa sumergir. Cuando una persona coge, por ejemplo, una prenda de vestir y la mete en el platón que ya tiene preparado con agua allí y la sumerge para remojar, ese sumergir allí es propiamente en el griego bautizar, sumergir. Entonces, la palabra bautizo o bautismo, que es la misma, significa que la persona será sumergida en el agua. Eso se llama bautismo. Si el bautismo es asperjando unas gotitas sobre la persona, ya no es bautismo. Eso sería aspersión, no inmersión. Y creo que para todos es claro el concepto de inmersión. Eso es estar sumergido, no es rociar agua. Podría darse con una persona que quizá tenga alguna enfermedad y no la podamos sumergir y por recomendaciones clínicas la persona no pueda ser sumergida. Si es así, bueno, quizá tendríamos que coger un balde de agua con agua mejor y echárselo por encima para que toda el agua caiga sobre él, pero no rociar, no botar unas gotitas. La persona debería quedar sumergida en el agua, ¿no? Bien, eso es un caso excepcional cuando hay personas que por recomendación clínica uno no las puede sumergir y entonces, ¿cómo hacemos para bautizarlas? Bueno, entonces busquemos un buen balde de agua y se lo echamos por encima. ¿Ya? Caso excepcional, la regla es por inmersión. Ahora, ¿qué significa el bautismo? El bautismo es un acto físico, ¿no? La persona es llevada a un lugar donde hay agua. Me acuerdo que en Cúcuta quizá todavía acostumbran a hacerlo yendo al río, ¿no? Al río Zulia. Y allá en el río entonces bautizan a los hermanos sumergiéndolos en el agua. En otros lugares hay iglesias que tienen bautisterios. Eso es una pileta donde a la persona se le sumerge ahí. Y no hay problema si es en una pileta, en una piscina o en un río. No importa. Finalmente, lo que importa es que la persona pueda quedar sumergida. Lo que significa es que la persona al bautizarse se está identificando con la muerte de Cristo. Está simbolizando que muere con Jesús
para luego levantarse a una nueva vida. Ese es el significado del bautismo. El bautismo significa muerte al pecado y resurrección para una nueva vida. Ustedes seguramente son testigos cuando bautizamos. Nosotros colocamos la persona unos 3, 4 segundos bajo el agua, así que no debe haber susto. No lo vamos a dejar allá mucho tiempo. Por más pecador que sea, no lo vamos a dejar tanto tiempo allá en el agua, se nos ahoga. Y entonces nos meteríamos en problemas, ¿verdad? Pero sí lo vamos a tener, apenas lo sumerjamos, de una vez lo sacamos del agua con el propósito de indicar que esta persona ha muerto al pecado y ahora comienza una nueva vida con Jesús. Eso es lo que significa, ¿ya? Digamos que en el bautismo asumimos la semejanza de la muerte con el Señor y nuestra resurrección con Él. Ahora, ¿cuándo debe ser bautizada una persona? El cuándo, quizá algunos podrían pensar, bueno, el hermano llega a la iglesia o mejor el creyente nuevo está hasta ahora asistiendo, ¿cuándo bautizarlo? No hay en la Biblia indicado un tiempo para bautizarle. En la escritura vamos a encontrar ejemplos de personas que creyeron y de inmediato fueron bautizadas. Así que no es como que tengamos que hacerlo obviamente así. Hay personas que llegan a la iglesia y de pronto dicen, creo en el Señor, y usted diga, bueno, de una vez tenemos que bautizarle. No, porque no sabemos si realmente la persona ha creído y en quién ha creído. Por eso es necesario que el que llega a la iglesia lo comenzamos a discipular. Eso es, que un hermano de la iglesia con mayor experiencia, mayor conocimiento bíblico, en especial los que hacen la escuela bíblica, deberían ser los futuros discipuladores de la iglesia. Ese no es un trabajo única y exclusivamente del pastor, porque si el pastor tiene que discipular a 10, 15 personas, pues no va a alcanzarle el tiempo. Entonces, para eso se preparan personas en el conocimiento de la Biblia y de la teología para poder explicar las doctrinas a esas personas nuevas. Pero quien enseña un discipulado debe ser alguien que también está siendo discipulado. Me explico. El discipulado es algo que debe durar toda la vida. Todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. Yo llevo ya 37 años de pastor, pero aún tengo que seguir siendo un discípulo. O sea, yo todavía estoy en procesos de aprendizaje. Debo reunirme con otros pastores para que ellos a su vez me enseñen y escucharlos a ellos para yo aprender de ellos. Eso es discipulado. No importa que lleve ya tantos años en el ministerio. Entonces, hay personas que en la iglesia quieren servir y quieren ir a enseñar a otros, pero no quieren aprender. Y entonces algunos inclusive llegan y dicen, no, es que a mí yo no necesito estudiar, a mí el Espíritu me revela todo. Esas personas hay que evitarlas, porque la mayoría de grupos falsos, de herejías y de grupos sectarios comenzaron así. No está bien. La única palabra a la cual yo debo prestar atención es a la palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras. Y para enseñarla, el Señor mismo constituyó a unos, como bien dice Efesios 4 del 14, 17 en adelante, está diciendo que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, nosotros equipamos, y lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la Escuela de Futuros Ministros, es eso, equiparles a ustedes para hacer la obra del ministerio, para que ustedes mañana puedan discipular a personas nuevas y enseñarles la verdad bíblica. Pero si una persona no está aprendiendo, pues no tiene nada que enseñar. Ahora, algunos dicen, pero yo oro, yo leo la Biblia y yo entiendo esto y salgo y lo comparto. Nosotros debemos ser juiciosos en esto, y es que el Señor también permite que en la iglesia
hay personas con la capacidad de enseñar y que lo que estas personas enseñan para preparar a los otros sea conforme a las escrituras. Entonces, el que está siendo enseñado debe siempre vigilar que lo que le están enseñando está en la palabra de Dios y que no es una cosa que el que disipula se está inventando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer la Biblia. Por eso recuerdan que cuando iniciamos esta escuela, dijimos que ustedes deben leer la Biblia toda y por lo menos una vez al año. Si yo no leo la Biblia al menos una vez al año, yo no estoy aprendiendo de la Biblia. Yo no estoy aprendiendo de las escrituras. Quizá usted diga, me gusta escuchar muchas canciones. Sí, está bien, usted puede saber muchas canciones, pero eso no significa saber de la escritura. ¿Cómo hago para leer la Biblia en un año? Bueno, pues así como hay tiempo para gastarle a las series de televisión, a Netflix, y de pronto el tiempo que ustedes, si ustedes tienen un smartphone, sabrá usted que ahí el mismo aparato le va a indicar cuántas horas usted gasta viendo Facebook, cuántas horas usted gasta en Instagram, en las otras redes sociales. Mire, la gente está dedicando mucho tiempo a eso y después dice que no le queda tiempo para leer la Biblia. Obviamente no le va a quedar tiempo para leer la Biblia mientras esté leyendo Facebook, Instagram o el WhatsApp o qué sé yo. Nosotros, los que estamos llamados a discipular, necesitamos tener hábitos de estudio de la palabra, de lectura de la palabra. Nosotros recomendamos un pequeño plan de lectura que lo denominamos el plan 7x7. No es obligatorio, es una recomendación. ¿Qué significa? Que usted podría leer la Biblia en 6 meses, solo leyendo 7 capítulos diarios los 7 días de la semana. Si usted lee 7 capítulos diarios los 7 días de la semana, 6 meses va a demorar en leer toda la escritura. Y si lo hace todos los años, pues usted podrá imaginar cuánto aprenderá de la palabra, cuánto sabrá de la escritura. Pero si uno no sale de los salmos y no sale de pronto del Evangelio de Mateo o de pronto de algunas cartas apostólicas, pues usted no tiene información de todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios va desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que, hermanos, debemos discipular a otros, pero quien va a discipular debe ser una persona que está aprendiendo, que está entrenándose, que está leyendo, que está estudiando, que está asistiendo a programas de formación que la escuela, o mejor, perdón, que la iglesia tiene, como son las escuelas. Así que esa es una invitación. Aprovecho pues para instarles a que ustedes lo hagan. Bien, entonces, el cuándo bautizar a una persona depende de la observación que hace un discipulador, de que la persona que está siendo discipulada ha creído, no que tanto ha aprendido. Quiero aclarar eso. Nosotros no bautizamos a una persona porque haya aprendido bastante Biblia. No, ese no es el requisito para bautizar. El requisito para bautizar es que haya creído. ¿Cómo sé yo que ha creído esa persona? Pues ya está obedeciendo. Recuerden que la obediencia deja ver que la persona ha creído. Si la persona no ha creído y no ha puesto su confianza en Jesús, pues finalmente no ha nacido de nuevo. Solo aquellos que creen en Cristo reciben vida nueva, vida eterna. Son hechos nuevas criaturas. ¿Recuerdan lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que, hermanos, bautizamos creyentes. Si la persona no ha creído, es un pecador que no ha sido redimido. Y lo podemos meter al agua 1, 2, 3, hasta 7 veces y la persona seguirá siendo un pecador no redimido. Así que lo que importa aquí ahora es que la persona crea, y para que la persona crea, usted y yo debemos predicarle el Evangelio. Y cuando le hemos predicado el Evangelio, la palabra produce fe. Esa fe se va a manifestar en obediencia. Esa persona que ha creído ahora desea estudiar la Biblia, desea aprender de Dios, desea conocer de Dios, desea orar.
desea congregarse, desea ayudar en la iglesia, desea muchas cosas que no las produce la carne, sino el Espíritu de Dios. Bien, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Si la hay, por favor, pueden entonces hacerla. Recuerden que tenemos ahí el grupo también y por medio del grupo podríamos también ir haciendo algunas preguntas. Si no, pues acá en directo, si alguno tiene alguna inquietud, por favor, formúlela y damos el espacio. Bien, si no, avanzamos. Hermanos, las iglesias nuestras por tradición tienen costumbres como las que voy a mencionar. Por ejemplo, si llega a la iglesia una familia donde el papá y la mamá no son casados, entonces en el discipulado nosotros les vamos a enseñar que ellos deben poner en orden esa unión, o sea, deben legalizar esa unión. Pero supóngase que por alguna razón hay personas que tienen los registros de nacimiento extraviados, tienen mucho problema en eso, y no falta el que dice, no, si usted no se casa, no lo bautizamos. El matrimonio no tiene que ver con el bautismo. El matrimonio no es un requisito para bautizar. El único requisito para bautizar a una persona es que haya creído. Ahora, imagínese el siguiente caso. Esa misma pareja llega a la iglesia, pero él fue casado con otra persona. Eso abunda esa clase de situaciones, ¿no? Donde ahora los que llegaron a la iglesia, esa pareja que viene con dos niños, empezamos a indagar quiénes son y no falta el que dice, no, es que yo tuve una primera relación, yo me había casado con una mujer o esa mujer se había casado con otro hombre. Y entonces algunos malos consejeros bíblicos, por ignorancia de la palabra, ¿sabe qué aconsejan? Le dicen a ese hombre y a esa mujer, les toca separarse porque es que este señor ya está casado con otra mujer hace 20 años y lo que debe hacer es devolverse en el tiempo a buscar a esa mujer. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Esa clase de consejos lo que hace es traer la destrucción. Si ya ese primer hogar se destruyó por causa tal vez de la infidelidad, de la borrachera, qué sé yo, ahora este hombre o esta mujer habían conformado hace 20, hace 10 años un hogar y llegó a la iglesia y la iglesia se encargó de destruirles el hogar. Mire, la iglesia no está para destruir hogares, la iglesia está para guiar, para orientar, para que las personas se acerquen a Dios. Entonces resulta que ese hombre no se puede volver a casar o esa mujer porque ya hay un matrimonio previo. Para volverse a casar, tiene que haber un divorcio, disolver los efectos civiles de esa unión previa. Y entonces, mientras hacen todas esas vueltas, mientras sale un divorcio y un divorcio cuesta plata y la liquidación de una sociedad conyugal cuesta dinero. Entonces, a esos hermanos nuevos que llegaron a la iglesia, que vienen con ese problema, que han creído en el Señor, la iglesia no los bautiza. Y no los bautiza porque no ha arreglado el problema. Recuerden que el bautismo es el punto de partida, es un punto de inicio. Hay que bautizarlos y hay que guiarlos para que ellos vayan solucionando en el transcurrir del tiempo todas esas cosas. O sea, los bautizamos porque ellos deben manifestar públicamente su fe en Jesús y la iglesia no debe ser quien detenga la ordenanza. Recuerden que el bautismo es un paso de obediencia, un acto de obediencia. ¿Por qué la iglesia no le permite obedecer? Porque la iglesia tiene tradiciones y por las tradiciones invalidamos las ordenanzas del Señor. Eso hacían los fariseos y nosotros no debemos actuar como fariseos, debemos actuar como discípulos del Señor Jesucristo, que han sido entrenados en la palabra, que conocen bien la palabra de verdad y que no tienen nada de qué avergonzarse. No sé si me estoy explicando, estoy hablando de algunos casos en particular para que respetemos lo que la Biblia dice, y es
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado. O sea que el requisito que se pide es que la persona crea. Y si ese hombre y esa mujer creyeron, aunque tengan que resolver una situación de su unión conyugal, ya han creído. O sea que debo bautizarles. Y en el mismo proceso de discipulado, nosotros les vamos enseñando la importancia de poner en orden todas las cosas. Pero primero los bautizamos, porque son parte de nuestra comunidad. Dios los trajo así. El Señor los convierte a Él y la iglesia debe atenderlos como nuevos miembros de la familia de Dios. No sé si me he explicado en ese sentido, pero hay iglesias que ponen mucha traba para que las personas obedezcan la ordenanza del mandamiento. Recuerden, lo que sí debemos procurar es que la persona manifieste su fe en Jesús, que crea que el Señor realmente murió por él y que él pueda reconocer que es un pecador que necesita de la gracia de Dios. Y que si es salvo por gracia, que es algo que el hombre no puede conseguir por esfuerzo propio, no puede alcanzarlo por virtud propia. La salvación es un regalo de Dios. Así que, hermanos, la persona debe manifestar eso. Bien, no sé si hasta ahí haya preguntas. Yo voy a ir avanzando poco a poco hoy porque son cosas más de la práctica de la iglesia y quizá existan inquietudes, ustedes tengan alguna observación, alguna objeción y será bien escuchada. Así que, hermanos, la idea es poder ayudar a que podamos corregir cosas de las que quizá hemos venido haciendo con el ánimo de honrar al Señor. Bien, Carlitos Cañas está pidiendo la palabra y tiene entonces la palabra. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Buenas noches. Bueno, pastor, para un poco nos pueda aclarar esta situación, es que en las congregaciones pues se percibe un poco que para que una persona comience a trabajar dentro de la congregación debe cumplir una serie de requisitos, entre estas el discipulado, ¿sí? Es como una, digamos que manifestación, lo decía usted anteriormente, de obediencia, ¿sí? Porque se asume que si, el bautizo, que se asume que si la persona fue bautizada es porque anteriormente hizo un discipulado y ya ha pasado un tiempo en el cual se ha puesto, pues, como dice la palabra de Dios, allí en los requisitos del diaconado se ha puesto a prueba y ha manifestado obediencia y constancia dentro de la congregación. Es allí donde se le permite o se le permite no, o se organiza el bautizo. Entonces, bajo este procedimiento, es como aclarar un poco cuál es el orden o hasta dónde se puede permitir la participación, porque la participación es de cuidado dentro de la congregación. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona? ¿Sí? Porque si dijimos, para bautizarse tiene que hacer un discipulado. Entonces muchas veces hay complicación incluso para hacer los discipulados y no se les permite bautizarse. Y después de que es bautizado, digamos, ¿qué otros pasos o cuál es el procedimiento para que pueda participar activamente dentro de los ministerios de la congregación? Sí, porque es eso básicamente o lo que yo percibo, por lo cual hay tantas trabas que usted menciona para que la persona pueda participar activamente dentro de la congregación. No sé si me hice explicar. Bueno, creo haberle entendido, entonces intentaré también ofrecer alguna respuesta. Bueno, estaba diciendo que si la persona llega a la iglesia es porque el Señor la trae y bueno, alguien le ha predicado el evangelio y si se le ha predicado el evangelio y la persona ha creído, la bautizamos. El discipulado debe continuar. Creo que eso es sumamente importante. Nosotros hemos desestimado como iglesias el trabajo del discipulado. La iglesia se volvió en una organización que aprendió a hacer cultos y solo hace cultos. Y yo no estoy desestimando el culto. El culto es el tiempo en el cual los creyentes, los hijos de Dios, se reúnen
para adorar a Dios. Y el tiempo de adoración es un tiempo supremamente importante. Pero si usted observa en Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles se dedicaron a la tarea de la enseñanza de la palabra. ¿Acaso lo hacían en el templo? No, en el templo no era frecuente, aun cuando iban a horas de oración y tenían algunos espacios en las plazoletas que habían en el templo de Herodes. El trabajo del discipulado se hacía en las casas. Los discípulos iban primeramente a las casas a enseñarle a las personas la palabra de Dios. Por eso ellos estaban tan ocupados haciendo esa labor. ¿Quién puede o quién debe servir en la iglesia? Entonces, lo primero es, para servir en la iglesia, antes que hacer, debemos ser. Y yo debo tener claridad respecto al ser para luego poder hacer. Hay gente, por ejemplo, si llega una persona que sabe cantar y llegó a la iglesia, la evangelizamos, bueno, luego la persona manifiesta fe, ha creído en el Señor y de una vez, como sabemos que canta y tiene el don, de inmediato le decimos, pues entonces venga para el grupo de alabanza a cantar. Creo que no debemos afanar las cosas, no debemos apresurar las cosas. Si la persona tiene el don de canto, no lo va a perder. De pronto, si lo tenemos un ratito en discipulados para que conozca las escrituras, para que conozca a quién le va a cantar. Porque de lo contrario va a cantar, pero no sabe a quién le canta. Eso no es una verdadera adoración. La verdadera adoración es una adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Que es una adoración impulsada por el Espíritu de Dios que mora en la persona, pero es conforme a la verdad revelada, es conforme a la palabra de Dios. O sea que este hermano que tiene el don de cantar debe primero aprender la escritura, no toda obviamente porque se nos va a ir toda la vida y muchas otras vidas si tuviésemos la posibilidad, y no terminaríamos de aprender las escrituras, pero esta persona ya debe tener un conocimiento que se le da en el discipulado de quién es Dios y de quién es Él y cómo es que se adora a Dios. Y eso va a pasar probablemente algunos meses, qué sé yo, dependiendo de la frecuencia de un discipulado, de la atención que se le preste a esa persona y de cómo esta persona también va con entusiasmo aprendiendo. Y uno ve que hay obediencia a la palabra de Dios, que la gente no solo vaya a culto, al culto puede ir cualquiera, pero la obediencia a la palabra de Dios es algo que debemos hacer en la cotidianidad. O sea que esta persona que antes cantaba en los bares, pero ahora ha venido a la iglesia y dejó de cantar en los bares, eso indica que el Señor está haciendo una obra de santificación. Y en este momento esa persona está aprendiendo de Dios, sabe a quién va a adorar. El día que se pare en una plataforma a ayudar a cantar, sabrá a quién le va a dirigir su canto y sabrá con qué temor tendrá que hacerlo. Y que no sale allí a exhibir un don, no sale allí a presumir una habilidad, no sale allí a tratar de mostrar cuán bonita voz tiene. El que aprende de Cristo, el que está siendo discipulado, sabe que debe hacerlo es con mucho temor, porque delante de aquel a quien los ángeles adoran, ninguna voz bonita aquí en la tierra lo va a sorprender. A Dios no lo sorprende un hermano que cante, una hermana que cante bonito. ¿Sabe qué es lo que Dios, amados hermanos, no menosprecia o mejor no desprecia? Es un corazón contrito y humillado. Muchas voces bonitas no tienen corazones contritos y humillados. Entonces, ¿de qué sirve cantar bonito si el corazón no tiene la actitud correcta delante del Señor? Entonces, ¿quién debe servir en los ministerios? Una persona que es un creyente, que ha sido bautizado, que está en procesos de discipulado, que está creciendo. Ahora, yo no podría decir, no, deben pasar 3 años o deben pasar 5 años para poder servir. No me atrevería a decir eso porque la gente no toda crece a la misma velocidad. Hay gente que crece más rápido que otra y otros que crecen menos rápido. Yo llevo ya 55 años de vida y no he crecido mucho, así que
hermanos, pues hay otros que con 13 años ya están bien gigantes, ¿no? Pero bueno, el asunto es que no es el tiempo el que nos hace crecer, es la dedicación, es la obediencia a la palabra, es el temor a Dios, el amor a Dios, el amor a los hermanos, el respeto a Dios, el respeto a la iglesia. Así que para servir. Ahora, si es una persona a la que se le va a entregar la responsabilidad de predicar, bueno, ahí sí yo tengo que decir que esta persona debe haber pasado un buen tiempo de aprendizaje, porque es que no va a exponer lo que se le vino a la cabeza, va a exponer las palabras de Dios, va a exponer el mensaje del Señor. Y si no somos mensajeros fieles, lo que hacemos es exponernos a la disciplina del Señor. No sé si respondí, Carlitos, la pregunta, la inquietud, pero Sí, creo sí, que, pastor, más o menos. Lo que pasa es que quiero puntualizar, ¿es el bautismo el ítem de legalización de servicio dentro de las congregaciones? bueno, digamos que el bautismo es la manifestación pública de alguien que ha creído. Si una persona no ha sido bautizada y dice que ha creído, hay que preguntarle por qué no se ha bautizado. Porque si no se ha bautizado, no sé cuál sería la razón. De hecho, aquí Catherine me hace una pregunta que dice, ¿es necesario estar casado para servir? Bueno, si es soltero, no tiene por qué casarse para servir. Si está soltero, el soltero puede servir al Señor. Si ha creído y si ha sido bautizado y además si está aprendiendo de la palabra, no tiene por qué casarse para servir al Señor. Los solteros pueden hacerlo. Pero si es una pareja que vive, que no ha legalizado su unión, oído a esto, por el contexto cultural en el que nosotros nos encontramos, bueno sería que para desempeñar un ministerio, esta persona ya haya puesto en orden esa situación. Dios es un Dios de orden. Y si yo no he ordenado mi vida, o sea, si no tengo en orden mi casa, pues ¿cómo puedo ir a hacer un servicio para el Señor? O sea que ahí es bien importante que entendamos que aun cuando yo haya creído, sé de la escritura, pero tengo algo que no he resuelto, como mi unión con la mujer que yo vivo o esa mujer con el hombre que vive, y no ha podido resolver eso, creo que aún todavía no debería asumir una responsabilidad porque hay cosas que no están en orden en su vida. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra de Dios habla para los ministros, dice marido de una sola mujer, y eso está dando a entender que está casado con ella. ¿Sí? Que gobierna bien su casa, o sea, que la tiene en orden. Pero podrían, ahora, también quiero aclarar que hay unos niveles de servicio en los que para unos hay mayor exigencia que para otros. Aún para todos, el requisito es haber creído en Jesús, haber manifestado públicamente que he creído en el Señor, y eso lo da el bautismo. Además de eso, estoy en procesos de aprendizaje, porque si es un hermano que viene cada vez que hay culto, por decir algo, cada 8 días viene, no hay ningún pecado en ir cada 8 días a la iglesia, quiero aclarar. Pero esta persona solo va al culto, esta persona no está en un discipulado, no está aprendiendo en ninguno de los espacios que la iglesia tiene para la formación, pero quiere servir pero no se entrena. Ahora, si usted quiere ir a administrar una empresa, usted llega allá y le dice, yo quiero administrar una empresa, lo primero que le van a decir es si usted está capacitado para hacerlo. Y tal vez le van a pedir unos títulos de idoneidad para poder administrar una empresa. O usted va, por ejemplo, con una apendicitis al hospital y aparece allí en la puerta una persona que le dice, pues mire, aquí se demora, pero si quiere yo le rajo el estómago y le saco la inflamación que tiene. Usted lo primero que hace es preguntarle si es un médico, si es un cirujano, si es un doctor. Porque si la persona le dice, no, yo no he estudiado, pero yo me atrevo a hacerlo porque es que vi un tutorial en internet, ¿cómo es que se hace?
Creo que usted no se atreverían a ponerle, ¿verdad?, el estómago a esta persona. Nosotros no lo haríamos. Y eso para el cuidado de la vida física. ¿Cuánto más debe haber cuidado para la vida espiritual de la iglesia? Entonces, repito, todo lo que tenga que ver con la enseñanza de la palabra deben ser personas que están instruidas para la enseñanza y deben conocer la Biblia y deben conocer las doctrinas bíblicas para poder enseñar a otros. Ahora, si es una persona que la vamos a llamar al servicio para colaborarnos, por ejemplo, con, ¿qué le digo yo? El aseo del templo, tal vez recibir a los hermanos que van llegando al culto. Bueno, este todavía no va a enseñar la escritura, va a comenzar a servir y pienso que sería una bonita oportunidad para que sirva si ha manifestado fe, si ahora manifiesta obediencia, habiendo sido bautizado, pero adicional a eso es mirar si está poniendo las cosas en orden en su vida. Eso es supremamente importante, que la persona tenga el deseo. Es más, mire que a veces nosotros nos hemos visto en la necesidad de una pareja que llega así y nos dice, bueno, pero es que no he podido arreglar la situación porque para casarme con mi mujer yo necesito ir hasta tal pueblo para traer los registros civiles y no tengo la plata. Y muchas veces hemos dicho, hagamos una colecta entre todos, le damos el dinero, vaya, tráigalos. Si eso es lo que quiere y el impedimento que tiene es que no tiene el dinero para ir a traer los registros civiles, pues nosotros le hacemos una colecta y la persona va y soluciona eso. O sea, nosotros no solo exigimos que solucione, sino que la iglesia le ayuda a solucionar. Eso es sumamente importante, ¿no? Porque hay veces exigimos, pero no queremos dar. Y pienso que entre todos debemos cooperarnos, debemos colaborarnos para que las cosas salgan adelante. Entonces, bueno, no sé, Carlos, si tenga alguna otra inquietud o Caterín que me han estado preguntando. Pues pastor, es que lo percibo un poco como dependiendo de la situación o dependiendo del caso, podemos aplicar o no aplicar la regla, ¿sí? Quisiera como una regla, no una regla, sino lo que dice la palabra de Dios respecto de este tema. Porque entendemos que desde la parte del testimonio o ejemplo, es necesario que cumplamos unos requisitos porque otras personas nos van a ver trabajando dentro de la iglesia y posiblemente van a decir, mire que este no está casado, mire que este, no sé, está viviendo con la persona, pero sabemos que hay un contexto detrás que no ha permitido la situación. Pero delante de Dios, o sea, desde el cumplimiento de la palabra de Dios, está el impedimento para que esta persona sirva en la iglesia. Es necesario que todos los que sirvan estén bautizados. Es desde la palabra, desde la obediencia, desde lo que Dios puede juzgar de su iglesia. Bien, Carlitos y hermanos, pienso que el bautismo debería ser un requisito, ¿sí? Es algo así como que el bautismo es como la matrícula, ¿no? Una persona para ingresar a la universidad y poder asistir a una de las aulas es porque está matriculado. Y quizás si está en el salón, de pronto le van a dar la responsabilidad de ser el monitor del grupo. Pero para eso debe estar matriculado. No podría participar de esos privilegios si no está oficialmente registrado en el programa. El bautismo es algo con lo cual yo me identifico con la iglesia local en la que yo estoy queriendo servir. Vuelvo a repetir, si es que esa persona lleva 3 años, por poner una cifra en tiempo, 3 años y no se ha bautizado, la pregunta es, ¿por qué no se ha bautizado? ¿Ha creído o no ha creído? ¿Cuál es el impedimento que tiene para que, como la persona quiere servir y la iglesia quiere que también él sirva, hemos tenido 3 años para ayudarle a resolver una situación y por qué no hemos contribuido todos? Entonces, si para ser de pronto, digamos, como específico, es que cuando hablamos de una regla, yo sí puedo pensar en una regla que es el creer y el manifestar esa fe por medio de la obediencia, y el primer acto de obediencia ahí sería el bautismo. Ya de ahí en adelante debemos ser cuidadosos porque no todos los casos son iguales.
Los casos tienen sus propias particularidades. Y pienso que si una persona vemos que tiene vocación ministerial, lo mejor es que la iglesia colabore para que esta persona pueda estar habilitada y como Carlos ahora lo mencionaba, que no vaya a afectar ciertas cosas su testimonio y vaya a quedar en descrédito ante la iglesia o ante las personas que no son creyentes, pero que le conocen. Entonces, por eso es sumamente importante ir poniendo todas las cosas en orden y debemos ayudarnos unos a otros para hacerlo. Aclaro, no podemos exigirle a una persona que tenga todo en un estado perfecto, porque nadie es perfecto. Todos estamos en el proceso de santificación. Ninguno de nosotros ha alcanzado una medida como para decir, ahora sí, yo merezco servir. No, ninguno de nosotros merece servir. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, no merecemos servir. El servicio al Señor es un privilegio que se nos da también bajo la gracia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la gracia tampoco es permisividad. Que la gente esté viviendo como si nada, como que no hay que obedecer nada, y entonces solo porque quieren servir, se les invita a servir. Esto no es solo de querer, esto es de ser. Tengo que ser un discípulo. Y ser un discípulo es uno que está aprendiendo permanentemente y uno que está pegado a Jesús todo el tiempo para yo poderle servir. ¿Ya? Si no, no es un servicio a Dios ni a la gente. Lo que estoy tratando a veces es de ocupar un cargo para yo poder resolver algunas situaciones de tipo personal, como por ejemplo, significación. Es que si me nombran en un cargo, ahora yo significo y eso me da a mí un valor. Entonces, eso es egoísmo, eso es orgullo. Y esa manera de servir no es aprobada por Dios. Ya, ahora Dios conoce los corazones, ¿no? Y el Señor va guiando. Y por eso es importante el discipulado, porque es que el discipulado es una relación entre unos hermanos más maduros en la fe con los que no son tan maduros, y son estos hermanos maduros los que están enseñándoles a esos otros el estilo de vida. Pero si una persona para discipular no tiene su vida en orden, bueno, yo creo que ahí ese discipulado no va a ser conforme a las escrituras. Entonces sí se requiere, hermanos, un mínimo de requisitos, que es el haber creído y que la iglesia da fe de que esa persona ha creído. No es simplemente que yo diga he creído, es que la comunidad local, la iglesia local da fe que realmente yo he creído y que estoy en obediencia. La iglesia misma da fe de ese hermano. El liderazgo de la iglesia da fe de ese hermano para llamarle al servicio. Es más, Jesús nunca dijo, ¿quién quiere seguirme? No, nunca hizo así. Jesús llegó y le dijo, tú sígueme. O sea, el Señor llamó de forma directa a las personas. Los servicios o ministerios en la iglesia no son ofertados a los hermanos. No debe ser como, ¿quién quiere servir de ujier? ¿Quién quiere? Espere, así no se hace el ministerio. Son las personas que están liderando la iglesia, el pastor con su equipo pastoral o ministerial, que son los hermanos de mayor madurez espiritual, los que dicen, ¿qué tal? En una reunión ellos solos dicen, ¿qué tal si esta persona la vamos llamando a servir y vamos a ayudarle a indicar cuál va a ser su ejercicio con el don que la persona tiene? No sé si me explico, pero ese es un trabajo del ministerio de la iglesia, y hablo de los pastores y hablo de los líderes. Por eso es bueno que en una iglesia haya no un pastor, sino que haya un grupo de pastores. ¿Ya? Y eso es lo que pretendemos nosotros con la formación a partir de la escuela. Una iglesia con un solo pastor se va a quedar toda la vida ahí. ¿Por qué razón? Porque es el trabajo de uno solo. Una iglesia que tenga 2, 3 y más pastores irá creciendo y cada vez se requerirán más pastores para el servicio de la obra del Señor y podernos dedicar a hacer el discipulado, que eso significa ir por las casas enseñándole a la gente la palabra de Dios. Bueno, no sé si haya alguna inquietud final. Y si no, avanzamos.
Esperamos ir resolviendo cosas ahí en el camino. Igual, si no logramos satisfacer probablemente la inquietud, seguimos abiertos al diálogo. Bien, entonces, estoy tratando de indicarles que el bautismo es un punto de partida, está al comienzo de la vida cristiana. El bautismo no es un examen, como tampoco lo es la siguiente ordenanza que vamos a tratar. La siguiente ordenanza es la cena del Señor. Bueno, antes de eso es, ¿a qué edad se debe bautizar una persona? La iglesia cristiana no tiene unanimidad respecto a esto. Si el requisito es que haya creído, bueno, pregunto, ¿puede un niño de cierta edad manifestar su fe en Jesús? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, eso, ¿quién lo conoce? Realmente sus padres. O sea, los padres que son los discipuladores de ese niño deberían dar fe de la fe que tiene su hijo en Jesús. Un adolescente, bueno, aclaro algo, en Israel las responsabilidades de ese orden espiritual y de compromisos más serios como ciudadano de la nación santa se adquirían a partir de los 12 o 13 años. A los varones se le hacía una fiesta que se conoce con el nombre del Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah significa el hijo del pacto o hijo de la nación santa o del pueblo de Dios. Pero era a partir de los 12 o 13 años. Aun cuando recién nacido, el varón hebreo a los 8 días de nacido ya había sido circuncidado. Pero solo hasta los 12 o 13 años, allí ya se le consideraba miembro oficial de la nación. Ya podía tomar decisiones, se le consideraba no un adolescente, eso es nuevo, eso hace parte de lo que la psicología nos ha dado, pero antiguamente estaban los de pecho, estaban los niños, y luego cuando habla la Biblia, por ejemplo, de un niño, estamos hablando antes de los 12, 13 años, y luego de ahí para allá ya comienza la vida de los adultos. Así se le mencione como un joven, pero ya hacía parte de la vida adulta. Tenía que tomar decisiones como un adulto, responder como un adulto, ¿ya? Así que si una persona, por ejemplo, un niño, cometía de pronto accidentalmente un homicidio menor de 12 o 13 años, bueno, la responsabilidad se le trasladaba más a los padres, pero luego de los 12 o 13 años tenía que responder por el homicidio. Quizá tenía que pagar con su propia vida. Estoy hablando de las épocas bíblicas, ¿no? Hoy, ustedes se dan cuenta de que en el Código Civil, el Código Penal colombiano, se dice que después de los 18 años la persona es responsable de sus actos. Entonces, por eso hay chicos de 16 años metiéndole el cuchillo a otro y a la verdad, pues no responden de acuerdo a la gravedad del delito. Aun cuando eso está un poco cambiado, creo que después de 16 años ya implican ciertas penas, pero antes de eso es muy niño para castigarlo. Eso no era así en las épocas bíblicas. Bien, aquí hay una inquietud. Bueno, está con base en la edad de lo que estoy hablando. En la misión no existe tampoco una regla. Y creo que cada pastor, yo hago una sugerencia, espero que ustedes me la interpreten bien. La sugerencia que hacemos es que sea después de los 12 o 13 años. Si el chico realmente o la chica ha creído en Jesús, y eso significa que este chico está en discipulado, está aprendiendo de la Escritura, se ve que ese adolescente, como lo llamamos, realmente está llevando una vida conforme a Cristo. Eso significa obediencia a sus padres, significa una vida en santificación también en el colegio,
donde esté. Eso hay que analizarlo. ¿Sí? Ahora, quizá un papá cristiano y una mamá cristiana diga, hermanos, quiero que bauticen mi hijo porque él quiere que se lo bauticen. Pero es que el bautismo no es porque el papá quiera o la mamá quiera, el bautismo es porque el chico ha creído y el papá y otros hermanos dan fe de que realmente este jovencito o jovencita han creído en el Señor. Entonces, mi sugerencia es que después de los 12 o 13 años podamos nosotros pensar en bautizarlos. Así que, bueno, en nuestros días, en las escuelas dominicales, creo que hay iglesias que tienen una clase ya de jóvenes. Nosotros preferimos que después de los 13 años ya se queden con los adultos. Aun cuando, o sea, en el culto de domingo, el chico después de los 13 años no va a ningún salón. Va a escuchar el sermón con los adultos. Porque es que ese niño va a ser adulto el resto de la vida. Él no se va a quedar como niño toda la vida. Entonces, por esa razón, el planteamiento que se nos da de las costumbres hebreas creo que es buenísimo. Ahí hay unos principios para rescatar y creo que valen la pena. Bien. Paso a lo de... Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches. Es Miguel, por aquí. Hola, Miguel. Pastor, tengo dos intervenciones. La primera, me gustaría si usted pudiera, por favor, ampliarnos un poco más el concepto del dispensacionalismo tradicional y el dispensacionalismo progresivo. Eso por un lado. Y por el otro, que la clase anterior nos quedamos con una pregunta con la que íbamos a arrancar hoy, pero pues me dio pena atravesarme porque ya habíamos comenzado. Entonces, esas serían las dos intervenciones que quería hacer hoy. Gracias, Miguel. Tranquilo, la próxima vez atraviésese, que tiene todo el derecho para atravesarse, porque esa era la promesa, ¿no? No hay problema. ¿Cuál era la pregunta? Creo que la había hecho Yulady. Pastor, pues yo le había consultado sobre el tema del lenguaje. ¿Me oyes? ¿De las lenguas? ¿Aló? ¿Me oyes? Sí. Bueno, sobre hablar en lenguas, entonces te hablaba de qué forma debemos comprender este tema. Si es que hablar en lenguas es de pronto la facilidad de aprender un nuevo idioma que todos pueden entender realmente, o si hablar en lenguas es como a veces lo vemos que son lenguas que no podemos entender. Bien, gracias, Yulady. Hermanos, hagamos el paréntesis para poder responder la pregunta, porque esa era una promesa y qué pena. Luego me excusen. Tuve problemas con el equipo y fue de una vez ya con el afán. Entonces, vamos a intentar dar respuesta. Si ustedes se ubican en Hechos capítulo 2. Ahora yo tengo mi Biblia por acá. Hechos capítulo 2, nosotros vamos a encontrar allí la mención a las lenguas, y más adelante el apóstol Pablo va a escribir un poco más acerca de esto. Pero quisiera que ustedes, por ejemplo, con mucho detenimiento, puedan hacer la siguiente lectura conmigo. Dice el versículo 4 de Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bien, si ustedes observan ahí,
Las lenguas que hablaron estos, los apóstoles allí principalmente, ¿fueron lenguas que otros entendieron? Sí, Sí. Bueno, o sea, como ya ha mencionado la misma escritura en el versículo 4, por esos días de las principales fiestas judías venían cada año judíos de todas las naciones bajo el cielo. Eso significa de cualquier rincón del mundo conocido de entonces venían judíos a las principales fiestas. Por eso habla de todas las naciones bajo el cielo. Estos judíos que habían nacido en esas naciones hablaban las lenguas de esas naciones. Inclusive en Jerusalén, para esta época de Hechos 2, el idioma que se hablaba era arameo. El hebreo, que había sido el idioma oficial de ellos, había caído en desuso después del exilio babilónico. Entonces se había convertido el hebreo en una lengua de eruditos, de escribas, de rabinos, pero el pueblo en general hablaba arameo. Yo debo suponer que los apóstoles hablaban arameo, pero en ese día los apóstoles, por el Espíritu Santo, les dio que hablasen en las lenguas o idiomas, para dejarlo un poco más claro, en idiomas de las personas que habían venido de otras naciones. Hasta el punto que los que oían, que no eran creyentes, eran judíos, eran religiosos, y cuando oyeron a los apóstoles que hablaban, dice que hablaban la lengua en la que ellos habían nacido. Entonces, hermanos, para ir respondiendo la pregunta, es, las lenguas de las cuales habla la Biblia son idiomas. Tiene que ser con un fin, aquí hay un fin específico para que el Señor usara a los apóstoles con lenguas extranjeras, lenguas que ellos no habían aprendido. Es más, si ustedes observan, dice el verso 9, Partos, y si ustedes buscan en un mapa la región de Partia, Media, Elam y otros que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, creo que queda claro que lo que hablaron los apóstoles fueron idiomas de esas personas que vinieron de esas naciones. Como la pregunta que hace Yulady es, bueno, ¿y qué tienen que ver con las lenguas que oímos a veces en nuestras congregaciones? Yo quisiera preguntarles, ¿esas lenguas que ustedes han oído en las congregaciones, ¿alguno las entiende? no, señor. Bueno, entonces significa que hay algo raro. Hay algo que no cuadra. Hay algo que no está bien. Quiero decirles que yo aprendí también esas lenguas. Inicialmente en mi vida cristiana yo también hablaba eso y decía y repetía esas frases porque, bueno, en alguna medida uno llega a una iglesia y por imitación hace palmas, por imitación pasa al frente y dice quién vive y a su nombre gloria y aunque no sepamos por qué tenemos que hacerlo así, se vuelve una costumbre porque llegamos e imitamos cosas y ni siquiera preguntamos si está bien hacerlo o no. Cuando yo fui llevado a la iglesia católica siendo un niño, uno entraba a la iglesia católica y lo primero que hacía al entrar a la iglesia católica era arrodillarse frente al Santísimo. Bueno, esa era la forma en que llamaban el altar y allá donde estaba la cruz. Uno se arrodillaba porque las bancas de la iglesia católica, en la parte de atrás, o sea, por el lado de la espalda de la banca, abajo, hay una tablita donde uno se arrodilla. No sé si alguno de ustedes ha visto eso en las iglesias católicas.
Bueno, entonces cuando yo fui a la iglesia católica siendo un niño, yo vi que mi madre entraba y se arrodillaba. Entonces yo también lo hacía y todo el mundo lo hacía. Nunca me pregunté por qué. Cuando tenía 16 años fui a la iglesia cristiana y en la iglesia cristiana ninguno hacía eso. Entonces yo dije, bueno, entonces yo no lo hago. Y ahí ya no nos arrodillamos, ni siquiera las bancas tenían esa tablita como lo había en la iglesia católica. De tal forma que era otra manera de hacer un ritual. Y yo aprendí el nuevo ritual. En la iglesia católica uno entraba y no hablaba con nadie. Uno entraba en completo silencio. Además, uno veía que había mucha imagen mirándolo, ¿no? Uno que iba caminando, iba entrando y por todo lado había imágenes que lo estaban observando. Entonces usted entraba ahí como con cierto susto. No hablaba con nadie. Pero luego las personas que cantaban eran las personas que estaban allá ayudándole al sacerdote. No habían palmas. Cuando fui a los 16 años a la iglesia católica, lo primero que vi es que todo el mundo aplaudía y eso le daban a la charrasca y a la pandereta, a la guitarra, todo lo que sonara había que darle. Bueno, entonces yo empecé a hacerlo también, por imitación. Después, un día cualquiera, escuché a unas personas que hablaban así, en esa lengua extraña, y entonces, pues poco a poco, y esos cultos en los que uno empezaba a orar y la gente empezaba a hacer eso es más una cuestión que hace parte de las emociones y que algunos han confundido emocionalismo con espiritualidad. Yo quisiera aclararles que es delicado atribuirle al Espíritu algo que el Espíritu no hace. Lo que hizo el Espíritu Santo acá fue darles idiomas para que explicaran las maravillas de Dios a los que no tenían las lenguas de ellos. Voy a ponerles un ejemplo. Usted se va, por decir algo, para el aeropuerto y estando en el aeropuerto va a encontrar personas que no son de la ciudad ni del país y quizás son alemanes, probablemente son rusos, tal vez chinos. Y si Dios quisiera usarle a usted para entregarles el mensaje del evangelio, créame que Dios sí puede hacerlo. ¿Qué? Ponerlo a hablar chino, ponerlo a hablar ruso. Pero los otros le van a entender porque el propósito de Dios cuando usa ese don es para que el otro entienda las maravillas de Dios y el idioma no sea una barrera para evitar que el otro pueda escuchar el mensaje del evangelio. No sé si me expliqué. Bien, entonces Carlitos tiene la palabra. Sí, pastor. También coincido con eso y hay unos casos muy extraños acerca de las lenguas y los he visto en otras denominaciones y están muy asociados con el emocionalismo, ¿sí? Voy a contarlo rápidamente. Una compañera me dijo, ¿usted ya habla en lenguas? Ella iba al Centro Cristiano Los Pinos. Yo le dije, no, yo no hablo en lenguas. ¿Cuánto tiempo llevan en la iglesia? Yo no, como 3 años. Me dijo, mire, la técnica es esta. Usted cuando esté orando repita muchas veces la palabra Jesús, 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 Jesús y luego déjese llevar, que ahí se desprende las lenguas. Entonces ya hay un procedimiento y todo para hablar en lengua. Entonces más lo veo asociado como a la emoción del momento y el desprendimiento de esa acción. Pero quiero preguntarle, pastor, ¿a qué se refiere cuando habla en el capítulo 13 de Primera de Corintios, si hablo en lenguas humanas y angélicas? ¿A qué se refiere con esa palabra angélicas? Bien, bueno, estaba hablando de Hechos 2 y ahí el Espíritu dio idiomas, ¿verdad? Cuando llegamos a Primera de Corintios 13, observen la formulación, las proposiciones que el apóstol Pablo hace utilizando un lenguaje hipotético. ¿Qué significa? Significa que no está hablando de una realidad, está colocando unas formulaciones hipotéticas. Por ejemplo, en el capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, eso significa, si yo hablase los idiomas de los hombres y los idiomas de los ángeles, como si existieran idiomas en los ángeles. Y eso me sirve para decirles algo. Hubo una persona con la cual yo hablaba del tema y él dijo, no, es que cuando yo hablo lenguas, a mí nadie me las entiende porque es que yo hablo son lenguas angélicas. Exactamente eso es lo que dicen.
Pero observen, o sea que habla lenguas angélicas, ¿significa que le está predicando a los ángeles? Porque las lenguas son dadas para predicar el evangelio a los que no tienen la posibilidad de recibirla en su propia lengua. ¿Creen ustedes que el que habla lenguas angélicas es para hablársela a los hombres? O sea, Dios me da a mí, por ejemplo, la lengua, me da el alemán para hablarle a los italianos. No. No sé si me estoy explicando. Dios, y voy a ponerles el siguiente caso. Los ángeles visitaron a Abraham. ¿En qué lengua le hablaron los ángeles a Abraham? El idioma de Abraham. En el idioma de Abraham. El ángel que liberó a Pedro en la cárcel, recuerdan, Pedro estaba en la cárcel, estaba con cadenas, estaba custodiado, y un ángel fue y lo liberó. Y el ángel le dijo que saliera y le habló a Pedro. ¿En qué idioma le habló el ángel? En el idioma de Pedro. Aún los mismos ángeles nos han hablado en el idioma de nosotros. Aún los mismos ángeles. ¿Cómo es que nosotros pretendemos echarles, perdónenme la zafada, pero cómo es que nosotros ahora pretendemos decir que tenemos la capacidad de hablar el lenguaje de los ángeles para hablarle a los hombres? O sea, eso, perdónenme, pero eso no tiene sentido común. Nosotros tenemos que revisar esas cosas. Yo no quisiera generar pues como condenación frente a eso, pero sí la invitación a tomar conciencia de este tema con mucho cuidado. Y es que lo que está diciendo el apóstol, de hecho más adelantico va a decir, él dice, sí, el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Él está colocando cosas hipotéticas. Pablo no tenía nada que repartir. Pero él está diciendo, si yo entregase todos mis bienes, él no los tiene. Es algo hipotético. Y él dice, bueno, supóngase que yo entrego todos mis bienes para que se los repartan entre los pobres y doy mi cuerpo para ser quemado. ¿Quién haría eso? Nadie. ¿Quién puede hablar los idiomas de los hombres y además de eso de los ángeles? Nadie. Es un lenguaje hipotético, exagerando las cosas para luego decir, pero si esa persona no tiene amor, nada es. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que la preeminencia del amor es algo que la iglesia no debe descuidar. No los dones, decíamos hace 8 días, los dones no revelan espiritualidad, los dones son herramientas. Pero el fruto sí revela espiritualidad. Por sus frutos los conoceréis. Jesús no dijo por los dones. Él dijo por los frutos. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, etc. Así que, amados hermanos, si ahí, ahora que están los grupos reunidos en el estudio, ¿qué tal yo les hablara, por ejemplo, en japonés? ¿De qué les sirve a ustedes que yo les hable en japonés? De nada. Bueno, yo lo haría para presumir que sé hablar japonés. Y eso sería una presunción pecaminosa, jactanciosa. Dios nos ha hablado en nuestras propias lenguas, hasta el punto de que Dios ha permitido que la palabra de Dios que fue escrita en hebreo y en griego, ahora nos llegue en nuestro propio idioma, y usted puede tener una Biblia en español. Y si usted va a predicar a un grupo de hermanos que hablan español, hábleles en español. Porque cuando Dios mandó a los ángeles a hablarle a los hombres, los ángeles hablaron el idioma de los hombres. Los ángeles no vinieron a enseñarnos el idioma angelical. Aquí me hacen una pregunta. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ojo. Si ustedes examinan, esto es 1 Corintios 14:5, Pablo escribe a los corintios. Quiero ubicarlos un poco en el contexto. Cuando nosotros interpretamos un pasaje ignorando
el contexto cultural, histórico y literario, pues vamos a irnos por donde no es. La ciudad de Corinto era una de las ciudades más cosmopolita de la época. ¿Saben qué significa eso? Significa que habían personas de todas partes del mundo. Corinto era una ciudad en la cual habían colonias de muchas partes del mundo. La razón, era una ciudad importante, muy cerca de Atenas, una ciudad bajo la influencia griega. Además de eso, tenía unos cultos que la hacían una ciudad atractiva a la vida licenciosa de las personas. Y era que tenían unos cultos paganos reconocidos en todo el mundo. Y mucha gente se iba a Corinto, bien sea por cuestiones de negocios, se radicaban allí, y otros por el gran libertinaje que tenía la ciudad, hasta el punto de que cuando alguien, que en la época quería decir que alguien se pervirtió, o sea, se volvió inmoral, usaban la expresión se corintianizó. No sé si me están copiando la idea. Lo que quiero decir era que era una ciudad donde habían muchas personas de distintas partes del mundo. Observen, como se estaba predicando en una ciudad así, a la iglesia iban a llegar personas que tenían distintas lenguas. Entonces en Corinto, algunos comenzaban a aprender los idiomas de los otros. De hecho, Pablo dice hablar más lenguas que todos. Pablo era un políglota de la época. Pablo aprendió latín porque él fue formado en escuelas romanas en Tarso. Tarso era colonia romana. Además de eso, Pablo aprendió hebreo porque él fue formado como rabino. Y ya dije, el hebreo era para los rabinos. Pablo debía hablar griego por cuanto él tuvo también, era el idioma universal de la época, como el inglés ahora era el griego. Hay referencias de Pablo hablando arameo. Ahí van 4. Muy probablemente Pablo aprendió también lenguas como las lenguas de Galacia. Por ahí alguna referencia hay de eso. O sea, Pablo hablaba diferentes idiomas. Y cuando dice la escritura, hermanos, acerca de que procuren los dones espirituales, eso está diciendo es, procuren usar las herramientas que Dios nos dio. ¿Y cuál es la lengua que Dios le dio? El español. Procuré usar el español para hablar las maravillas de Dios. También dice ahí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando en un culto corintio se reunían personas de distintas lenguas, las personas que allí oraban tenían que entender que, aunque nadie les entendiera, ellos hablaban para con Dios. Ahora, si Dios le daba de forma sobrenatural a uno de ellos el hablar el idioma de los otros, Pablo no está diciendo que no lo haga. Lo que pasa es que una persona que ha recibido de forma sobrenatural el hablar otro idioma, el que lo habla, no entiende nada. Pero los otros que lo escuchan sí entienden. O sea, alguien tiene que entender. Pero imagínense entonces que el que habla no entiende y los que oyen tampoco. ¿Cuál es la razón de ser de eso? Eso significa que lo que se ha caído es en una Babel. ¿Saben qué es Babel? Babel es allá cuando Dios confundió las lenguas y nadie entendía nada y por eso tuvieron que separarse. Las lenguas que en muchos lugares cúlticos se hablan son Babel y no propiamente las lenguas dadas por el Espíritu de Dios que procuran clarificar las maravillas de Dios. Entonces, cuando dice que nadie le entiende, es verdad. Ahora, ¿debe orar? Sí. Y si fue una lengua que recibió de forma sobrenatural, si la debe hablar, mire lo que dice el capítulo 14,
El que habla en lengua extranjera a sí mismo se edifica, o sea, significa que para edificarse es porque las entiende, porque habla su propia lengua. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, ¿ya? O sea, que se dedicaran mejor a profetizar. Entiéndase por profetizar acá la proclamación del evangelio, no la vaticinar, no la predicción de cosas, no. Aquí la profecía implica el anuncio de la palabra dada por Dios. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete, eso significa, a no ser que las traduzca. La versión del idioma original significa eso. O sea, si las habla, pues tradúzcalas al idioma de los otros para que la puedan entender. Luego dice en el versículo 6, ahora pues, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con conocimiento o con profecía o con doctrina? Ciertamente todas las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Sabe qué significa eso? Que cuando alguien toca una guitarra, tiene que marcar una nota para que alguien la entienda. Pero eso no es simplemente hacer ruido. Ahora, el capítulo 14, inclusive, nos va a dar una serie de indicaciones sobre esto que pasaba en Corinto. ¿Por qué en Corinto? Recuerden, el trasfondo cultural nos muestra que habían colonias de distintos países y que muy probablemente a la congregación podían llegar personas de distintas lenguas. Quería mostrarles algo también. Mire, verso 23. Si pues, 1 Corintios 14, 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, oigan bien, y todos hablan en lenguas, o sea, todos hablan en idiomas distintos, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro que sí, porque nadie entiende. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Eso significa que cuando alguien predica, debe predicar para que los otros entiendan. Y aún entrando un incrédulo o una persona que no tiene mayor conocimiento, pueda ser por la predicación convencido. A eso se refiere. Entonces, hermanos, el tema de las lenguas, en el caso nuestro que todos hablamos español, yo sé que ahí Miguel habla inglés. ¿Quién más habla inglés? Allá atrás no veo quién. Allá hay alguien. Yulady también habla inglés. Allá un niño que habla inglés, ¿verdad? Él ya dice, ¿verdad? Pequeñas palabritas en inglés. Bueno, el asunto es, Miguel, si en algún momento nos va a predicar, predíquenos en español. Yulady, si en algún momento usted nos va a dar un texto de la Biblia, por favor, mejor en español porque en inglés no le vamos a entender. A eso se refiere. Pero si usted tiene la posibilidad de aprender idiomas y hablar a los pueblos de esas lenguas, las maravillas de Dios, hay que hacerlo. Mire, ahorita por medio de la internet uno puede llegar a muchas naciones, pero como siempre escribimos en español, pues solo nos entienden los que tienen nuestra propia lengua. Pero el que pueda escribir en diferentes idiomas, pues seguramente llegará a poblaciones bastante lejanas y de lenguas distintas. Por eso Pablo dice que bueno sería que, ¿verdad?, se procuraran los dones espirituales. Pero recuerden,
Dios puede darnos a nosotros en algún momento especial, de forma sobrenatural, que pudiéramos hablar un idioma, porque el Señor querrá hablarle a una persona en específico en algún momento las maravillas de Dios. Y si es usted el que está ahí, pero usted no aprendió ese idioma de esa persona, Dios puede hacerlo porque Dios es un Dios de milagros. Y ese sería un milagro. No sé si me he explicado. Entonces, hermanos, para concluir un poco el asunto, porque se nos fue el tiempo y bueno, este tema es bastante complejo. Quisiera que ustedes pudieran revisar con mayor detenimiento desde el capítulo 12 hasta el 14 de Primera de Corintios para que entendamos cuál es el propósito por el cual el apóstol habla de los dones. Pero él tiene una intención. Entre el capítulo 12 que habla de los dones y el 14 que habla de las lenguas, en el medio, como la carne, como el jamón en el sándwich, puso el amor para decirnos algo. Esta iglesia, la Corintia, tenía muchos dones, personas muy capaces en muchas cosas, pero ¿sabe qué les faltaba? El amor. Y por faltarles el amor, Pablo les estaba diciendo entre líneas, ustedes, si no tienen amor, nada son. Pueden hablar todas las lenguas que quieran, pueden hacer todos los milagros que quieran, pueden operar muchas cosas, pero si no tienen amor, nada son. O sea que Pablo estaba diciendo, antes que el ejercicio de los dones, es la práctica del amor de Dios derramado en nuestro corazón. Así que, hermanos, quiero dejarlos hasta ahí. El tiempo ha pasado, nos quedó por hablar de la cena del Señor, pero recuerden, tenemos ahí un canal para seguir interactuando a través del WhatsApp. Ahí ustedes pueden seguir. Creo que algunos hermanos han escrito más, ahora más luego yo voy a revisar y seguiré intentando dar respuestas. Agradecerles a ustedes, hermanos, el haber estado aquí para esta charla. Y bueno, solo los invito a que no se cierren al escuchar cosas que de pronto como que no son las que hemos oído siempre. No se angustien tampoco, oren al Señor, confíen en Dios, estudien las Escrituras y ahí poco a poco el Señor nos va guiando. Eterno Padre, te doy gracias por la oportunidad especial que tú nos concedes de congregarnos de esta forma cada miércoles, Señor, con el propósito de estudiar, de aprender juntos. Señor, solo tú puedes convencernos, solo tú puedes traer certeza al corazón de cada uno respecto a la verdad que revela tu palabra, pues tu Espíritu Santo inspiró, y es tu Espíritu Santo el que nos puede alumbrar por medio de ella. Señor, reconocemos que estamos llenos de una cantidad de tradiciones y de costumbres que hemos validado porque las hemos aprendido en la iglesia misma. Señor, no todo lo que hacemos en la iglesia viene de la palabra. Estamos, Señor, probablemente afectados por una serie de prácticas, de rituales, de costumbres que no son bíblicas. Permítenos, Dios, acercarnos más a tu palabra para ser enseñados por ella y así constituirnos en discípulos bíblicos, discípulos tuyos, Señor, que escuchan tu palabra y que están aprendiendo permanentemente, oh Dios, para que podamos hacer la obra del ministerio como tú lo encargaste. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Ruego que tú les bendiga grandemente y les permita descansar en esta noche. Amén.